Creo yo que ya llegó el mensaje de que se inició la grabación. Bien, buenos días a todos. Nos encontramos con el grupo M1A, adscrito a la Facultad de Mecatrónica, en el espacio de competencia oral escrita, siendo hoy sábado 24 de septiembre del 2022, de 8 a 10 de la mañana. La clase se ha dictado virtualmente en relación al Congreso Colombiano de Ética, perdón, al Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Tecnología que se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga del viernes hasta el día de anoche, hasta ayer en la noche, tipo 8 de la noche que se terminó el evento. Entre 8 a 9 de la noche se terminó el evento y pues a esa hora pues me desplacé a la ciudad de Bogotá por carretera, razón por la cual pues entonces en consideración a ello el decano pues permitió o toleró que los tres grupos involucrados, el del M1A, el del M1C y el M1D, adscrito con la profesora Diana Vargas, con el compañero Jacqueline Prieto y mi persona, Rafael Cepeda, que estábamos de ponentes, pues entonces nos pudiéramos dictar la asignatura de forma virtual, con el ánimo de que si se presentaba alguna situación en carretera, pues entonces tuviéramos opciones de llegar. En ese orden de ideas, entonces las disposiciones de la decanatura de mecatrónica para que se dicte la clase de forma virtual. Simplemente veo aquí algunas personas que no han ingresado, entonces voy a proceder a hacer el llamado a lista de los que no están. Entonces hago tres advertencias. La primera de ellas, pues aquí voy a compartir mi pantalla para que se entienda lo que voy a hacer. Porque pues no faltará el compañero que para estas cosas son relativamente nuevas. Aquí aparece registrado la asignatura con su plataforma virtual, ¿cierto? Y aparece dentro de los sistemas, aparece el mensaje que se dejó, en el cual pues entonces se estipulaba que la clase hoy era virtual, ¿cierto? Primera situación, porque pues me afanaría que alguno de ellos estuviera presencialmente en la universidad, porque pues entonces significa que no leen los berracos correos. Entonces, para que uno lo mande por correo, lo mandé por WhatsApp, lo mandé particularizado, me faltó fue llamar uno por uno, ¿sí? A ver si el niño había entendido el mensaje de la reunión. Entonces, en ese sentido, pues entonces se quedó el mensaje en las diferentes plataformas como evidencia de que se había citado por instrucción de la decanatura que la persona, pues hoy el trabajo era virtual. Si la persona pues no está enlazada, pues asumo que no está en clase. Entonces aquí hay una parte donde, permítame acá, es que la quiero descargar. Aquí podemos poner en la parte, entonces como se pueden dar cuenta, hay uno donde dice descargar lista de asistencia, entonces con mucho gusto voy a proceder a descargar el listado de asistencia de las personas que ingresan a la actividad o al salón de clase. En segundo término, pues entonces voy a proceder a llamar lista a aquellas personas que no están dentro del salón de clase con el ánimo de dejar constancia que no se encuentran. O de pronto sí se enlazaron desde un correo particular. Entonces, Kevin Nicolás Pérez Tobar se encuentra. Kevin Nicolás, no se encuentra. Leslie Stephanie, no se encuentra tampoco. Nicolás Andrés Padilla, no, tampoco se encuentra. Presente, profe. ¿Dónde está usted? Nicolás Andrés Pay. Pues, hable porque no lo veo aquí, porque el sistema me dice que no está. Profe, ¿no me aparece ahí en la reunión? Ah, ya. Pero usted no se metió con la cuenta suya. No, profe, porque me metí por otro dispositivo. Bueno, entonces ya le quito aquí la falla. Ya le quito acá la falla. Muy bien. Y Dylan, supongo que será el mismo caso, ¿no? Dylan. Dylan. Bueno, entonces Dylan sí no está. Miguel Ángel Granados. Miguel Ángel Granados. No está. Johan Sebastián Escobar. Y Sara Daniela Cárdenas. Intuyo que la persona que está llamando será alguno de los que estará allá en la universidad. Permítame que conteste. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién habló? Sí, señora, ¿con quién hablo yo? Pues muy bien, niña, pero le voy a pedir el favorcito, es que estoy en estos momentos entrando a clase, entonces si le parece bien, me llamarme a las 10 de la mañana, yo a esa hora le puedo atender, ¿vale? Bien, te agradezco mucho, gracias.
Bueno, bueno, pensé que era algún compañero que estaba seguramente en la universidad. No falta, voy a pedirle a la profesora Jacqueline de una vez eh, que ingrese que vaya a la facultad, vaya y me mire el salón. Pidámosle a la profe Jacqueline. Mi profe, buenos días, ¿cómo ha estado? Profe, nosotros ya estamos listos. Yo, pues, son las 8:17 para no perder tiempo. Yo voy a dar inicio a mi clase formal. Su merced me indica si se van a enlazar o no. Dos, te iba a pedir el favorcito solo por sospecha, porque es que me faltan 5 personas y tengo la intuición que están en la universidad. Entonces, si me puedes hacer el favor, nosotros estábamos en el 201, C201, bajo la nueva numeración. Entonces, C201, en la misma tuya, no, un piso más abajo tuyo, en el 201. Deben ser 5 despelotados que están allá, a lo fijo, que no, ¿cómo se llama? Que no leen correos, no leen mensajes y se la pasan despistados en la vida. Entonces, te pido el favorcito que me colabores y yo ya te advierto que ya doy inicio formal a mi clase. Muy bien, entonces vamos a dar formalmente clase, vamos a dar inicio formalmente a la clase. A nuestra clase, pues entonces, tal como los venía diciendo, pues entonces, por instrucción del decano, pues este es el certificado de participación. Me interesa que quede en grabación, ¿cómo se llama? Razón por la cual, pues, no te hubiera tenido gracia venirme a las 5 o 6 de la tarde, siento que el evento se acababa a las 9, porque pues si no, no me hubieran entregado el certificado de participación en la misma. Segundo, bueno, pues aquí esto es un vasito que nos dieron a nosotros allá promocional en la, en el Congreso. Este se lo vamos con mucho honor, pues se lo vamos a explicar al ingeniero Henry, que es el decano de la facultad, para, ¿cómo se llama? Por todos los servicios prestados, la colaboración, la posibilidad de que se realizara, que se hiciera este evento. Nosotros hacíamos parte del elemento organizador, nosotros organizamos toda la parte de las esencias virtuales y para ello pues entonces quedan en las memorias los libros, que como ustedes se pueden percatar tienen los escudos y sellos de la institución, ¿no? Tienen los escudos y sellos institucionales, pues obviamente de la escuela, obviamente del organizador, de la Universidad de Santander, obviamente del Congreso de Ética, Ciencia y Educación y por supuesto pues digamos otros entes importantes en su participación, el cual pues aquí aparecen las ponencias realizadas, aquí también pues aparece, digamos que salió en 2 tomos, porque pues eran muchas páginas, y en ese sentido pues entonces apareció en 2 tomos. Estos 2 libros se van a entregar a la biblioteca como memorial de las actividades que hizo la escuela, más exactamente la Facultad de Educación, por supuesto, pues, la Facultad de Mecatrónica, y por supuesto los docentes que están adscritos a ella, en este caso la profe Diana, el profesor Rafael y la profesora Jacqueline Prieto, que son, ¿cómo se llama? Que son los que participaron en el evento mismo. Nosotros hacíamos parte del elemento organizador, por esa razón, pues entonces no nos podíamos venir porque la responsabilidad de los certificados recaía sobre nosotros. Los que fueron así presencialmente, pues recibieron su certificado presencial. Los que no fueron presencialmente, pues entonces lo van a recibir virtualmente, por obvias razones, ¿cierto? Y pues habían otros elementos de compaginación que pues eran necesarios distribuir. Pero el Congreso de Ética, Ciencia y Educación, pues la intención era que su merced visibilizara pues un poco de lo que se trabajó siguiendo lo que el sílabus nos contempla sobre algún tipo de actividades. Para ello, pues entonces me parece que lo más oportuno, entendiendo que pues, de pronto no todos, por la relación obviamente de tiempo-espacio que tuvimos, pues entonces no hayan asistido a la presentación que se hizo por las diferentes razones, estaba ocupado, estaba en tiempo y demás, pues entonces la solicitud que nos hace el profesor Carlos, que es el director del área de competencia oral y escrita, pues es que retransmitamos. Es una presentación que se hizo de no más de media hora. En ese sentido, pues entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para que su merced, pues entonces tenga la posibilidad de escuchar la presentación que se hizo allá. La presentación nuestra, pues estuvo amenizada porque hubo varios compañeros que pues, se presentaron de forma virtual en primer término y en segundo término pues también contamos con la suerte, porque también hay que decirlo de esa manera, que hubieron varias personas que nos acompañaron de forma presencial, ¿no? Especialmente pues fue muy grato para nosotros que miembros de la
política, en este caso bumangueña, que es donde se desarrolló el evento, pues les hubiera parecido pues interesante asistir y pues personas de diferentes personalidades. ¿Por qué nos parece eso? Porque no por el rango que tengan, pero sí obviamente la intención nuestra es llegar a personas que tomen decisiones, ¿cierto? O sea, pues uno puede hacer mucho desde abajo hacia arriba, pero tal vez los cambios se demoran más tiempo. Cuando viene de arriba hacia abajo, pues los cambios pueden que sean más inmediatos, ¿cierto? O sea, no se puede cambiar la suerte de un país o la suerte de una sociedad de la noche a la mañana. Eso creo que a nadie a nadie en sus cinco sentidos se le ocurriría pensar de que se va a transformar la sociedad en, ¿cómo se llama? La noche a la mañana, digamos, digamos, por simple representación. Lo que sí podemos hacer, que es lo que nosotros queríamos o lo que nosotros pretendemos, es llegarle a las personas que pueden tomar decisiones, porque no es lo mismo que, digamos, que comience de abajo hacia arriba a que comience de arriba hacia abajo. Entonces, en ese orden de ideas, pues para mí fue muy grato pues que encontrar con personas de la política nacional, de las políticas locales, encontrarnos con, digamos, con estas, digamos, estructuras sociales que de una u otra manera pues nos aventuran a experimentar tal vez digamos, lo que se pueda proyectar. Estoy aquí dejando correr la parte donde hay la introducción, están cuadrando la cámara, bueno, estas cosas que aparecen propiamente la grabación, pues que no, porque fue la grabación que yo hice, no la grabación que hizo, no la grabación que hicieron ellos, sino la grabación que yo hice, ¿cierto? Y ya cuando entonces aquí demos inicio, pues entonces procederé pues a enfocarlos a ustedes, a compartir el espacio para que ustedes entonces la escuchen. Pues bien, soy claro que es una presentación de 30 minutos, por eso me siento supremamente agradecido que digamos las personas que nos acompañaron, porque no es una cuestión sencilla, ya aquí comienza, entonces voy a proceder a compartir, pues entonces hacer el análisis respecto al día de hoy. Eh, Aquí, vamos a activarle entonces activamos acá el sonido y activamos aquí. Perfecto. Bien, buenas noches a todos ustedes. Les agradezco mucho pues la atención. Sé que es la última jornada del día de hoy, es la última presentación antes de irnos a un compartir que tengo entendido el Congreso está organizando con un grupo vallenato. Entonces, claro, fiesta mata la academia. Eso sí, díganlo a uno que dicta clase los viernes de 8 a 10 de la noche. El muchacho está esperando que uno diga que nos vamos para irse a la primera discoteca. No es por la hora, no es por el día, es por el espacio, ¿no? Entonces, obviamente uno entiende que a esta hora se presenten menos personas acompañando en las aulas, pero les agradezco a ustedes que fielmente me acompañan. ¿Me repite su nombre, mi doctor? ¿Los está escuchando? Bien, mi doctor Fabián, le agradezco mucho que me haya servido de moderador. Y para mí es un orgullo tener un par como su merced que me haga la retroalimentación a mi presentación. Perdón, ¿se está escuchando la presentación? Sí, señor. Bueno, es que en mi celular no se escuchaba, por eso la cambié 2 veces. Voy a regresarla a unos 30 segundos para que entonces no se pierda el hilo conductor. El espacio, ¿no? Entonces, obviamente uno entiende que a esta hora se presenten menos personas acompañando en las aulas, pero les agradezco a ustedes que fielmente me acompañan. ¿Me repite su nombre, mi doctor? Bien, mi doctor Fabián, le agradezco mucho que me haya servido de moderador. Me agrada mucho tener un compañero de la Universidad Libre aquí que me acompañe, egresado también de la promoción 96, de las primeras promociones de la universidad. Y para mí es un orgullo tener un par como su merced que me haga la retroalimentación a mi presentación. Mi presentación pues va con una serie de reflexiones personales a propósito de una tesis de investigación que comenzamos hace ya 3 años. Misteriosamente comenzó el mes de la pandemia. Misteriosamente digo porque empezamos a evidenciar una serie de procesos y problemas que se presentaban al interior de unos elementos que no deberían presentar problema. Digo, cuando uno tiene un problema en Bogotá,
por acceso a la información, es muy fácil de resolver, derecho de petición, tutela, ¿cierto? O sea, activar todo el mecanismo que está diseñado para ello. Pero una estudiante mía me pidió que quería hacer una tesis sobre los problemas de ineficiencia, ineficacia, que son dos conceptos distintos, entre la administración pública del departamento donde ella vivía y la administración local de la ciudad donde ella nació, que en este caso era el departamento del Putumayo y la ciudad de Mocoa. Y debía ser una cosa sencilla, porque yo le decía, toda la información por ley, esta debe estar cargada en una página. Entonces toca buscar la página. Y eso que parecía sencillo se convirtió todo en un maremoto, porque terminamos fue haciendo que la Procuraduría investigara, que la Contraloría investigara, porque no había página, primero que todo. La página que había estaba desactualizada hace 8 años, o sea, no había información veraz, fidedigna. La información que empezaron a cargar ni siquiera era información veraz. Era como que pusieron a alguien a última hora, llene y diga, y cuando fuimos a corroborar esa información no aparecía. Entonces, en relación a eso, surgen estas presentaciones que para mí se han convertido en mi proyecto de tesis doctoral, en el sentido que pues me permiten a mí detallar que muchas veces las problemáticas que se dan, yo lo digo porque yo soy de provincia, yo también nací en un municipio, Sabana Larga Atlántico, y mi mamá es de Monpós, Bolívar, que por cierto nos están acompañando ahí en sala. Y en ese sentido, pues tal vez hemos evolucionado un poco en la medida en que la gente empezó a entender que el problema de los recursos públicos no es problema del alcalde, no es problema del gobernador, es problema de todos. La gente dice, pero es que en Bogotá sí funcionan. Y el problema no es que en Bogotá funcionen, el problema es que en Bogotá la gente tomó conciencia de que ese recurso es de todos, es nuestro. No tiene por qué haber otra persona que venga a hacer con mis recursos lo que él quiera. Y en ese sentido es que nosotros empezamos esta investigación. Por eso, siguiendo el concepto con la compañera, yo tuve la oportunidad en algún momento de conocer Mocoa. Y Mocoa tiene todas las características para ser Monpós Bolívar. De pronto, si no lo han conocido, Monpós Bolívar es un municipio colonial tradicional que recientemente fue categorizado como uno de los patrimonios históricos de la humanidad y la UNESCO le ha metido plata. Y en ese sentido, Monpós, haga de cuenta, el Monpós que yo recuerdo de niño era un Monpós perdido, decíamos nosotros, en el Magdalena. Uno no llegaba a Monpós, uno no pasaba por Monpós, como decía Gabriel García Márquez, sino que uno tenía que ir hasta Monpós. O sea, Monpós era una travesía, había que pasar por Bucaramanga, llegar a un municipio que ni siquiera es un municipio, es un caserío que se llama El Burro, ¿sí? Y de ahí es que uno giraba hacia Monpós, y eso era carretera. Decir carretera era mucho cuento, porque eso era una cuestión redestapada, tocaba esperar hasta 5 o 6 horas después que te embalsen, después que te desembalsen, después que cojan para Monpós y así sucesivamente. Eso era una travesía. O sea, eso uno salía de Bogotá 4 o 5 de la mañana de hoy para llegar 6 de la mañana del otro día. Era más o menos el Monpós que yo me recuerdo, o era los paseos en lancha, que llegaba a unos 6, 7 de la noche, y entonces el último servicio que mandaban en lancha para Monpós era el que uno iban de pueblito en pueblito llevando gente como si fuera el bus escolar, ¿no? Como si fuera el bus que uno está conocido en la ciudad. El Monpós de hoy en día no es ese Monpós, porque como ha tenido inversión, como ha tenido recursos, como han habido otras administraciones, algunas buenas locales, otras tal vez no tanto, ha generado un nuevo concepto, ya no ha generado una nueva perspectiva. Ahora a Monpós se llega no en lancha, sino por carro como en cualquier otro lado. Ya son 12 horas de viaje y no 24. ¿Sí? O sea, estamos mostrando los avances. Cuando yo fui a Mocoa, encontré que exactamente Mocoa tenía que haber tenido los mismos desarrollos y características de Monpós, un municipio al lado de un río importante, que tiene recursos mineralógicos, que tiene recursos turísticos, pero que a diferencia de Monpós vive sumido en la pobreza. Y si ustedes recordarán cuando se hizo el Mundial de Francia, hablaban de Manaos, y Manaos tiene yo hacía la comparación entre Manaos y Mocoa, y decía, Mocoa tiene las mismas características para ser el Manaos colombiano. ¿Qué es lo que ha venido generando? Pues fácilmente que se lo comió la corrupción. Esa es la conclusión que nosotros llegamos, y el estudio que hemos venido desarrollando es para mostrar por qué decimos que se lo ha comido la corrupción. O sea, es un estudio provocador en el sentido en el que nosotros de alguna manera, ahora sí, perfecto, de alguna manera, pues venimos encontrando cosas que la gente sabe, pero que infortunadamente no se manifiestan.
Porque muchas veces la gente dice es que el gobierno no hace, pero la primera autoridad que tiene que funcionar son las autoridades locales. Para eso hay unas elecciones internas, para eso hay unos elementos de control interno, para eso hay unos contrapesos internos. Nosotros decíamos en el departamento, decíamos, ¿y qué pasa con la Junta Departamental? ¿Qué pasa con la Procuraduría Local? ¿Qué pasa con la Fiscalía Interna? Porque no podemos estar dependiendo de Bogotá. Y ahí es donde nos encontrábamos respuestas como, es que en Bogotá las cosas sí funcionan. Y uno decía, pero ¿por qué creen que en Bogotá las cosas funcionan? Lo que pasa es que en Bogotá se visibiliza más las cosas que no funcionan. Y por eso, como se visibiliza más, se intentan corregir. En cambio, en estos municipios, la gente ni siquiera sabe que no funcionan. Y por eso, como no saben que no funcionan, entonces creen que el problema es del gobierno nacional y no de las administraciones locales. Entonces, en esa orden de ideas, pues entonces nuestro objetivo general era, nos centramos dentro de la investigación que les vengo a mostrar hoy, podíamos haber hecho un estudio decantado de todos los recursos que le llegan al municipio, pero quisimos concentrarnos en lo que se llama el Sistema General de Regalías, porque a diferencia del Sistema General, que es el que administra Bogotá, Bogotá tiene muy fácil ver si efectivamente el recurso que se ha invertido para ese rublo se ha invertido o no. Entonces vamos a hacer un colegio, me hacen el favor, me muestran las fotos del colegio, pues se va a pagar una nómina docente, yo la pago desde Bogotá y así sucesivamente. O sea, todo queda centralizado. Pero cuando es Sistema General de Regalías, se supone que es un recurso que no le entra desde Bogotá, sino que las administraciones reciben de una serie de compañías extranjeras por la explotación de sus recursos locales. Esa es la intención. Y entre ellos, pues nos estábamos preguntando cómo esos recursos son administrados al interior de estas comunidades. Y ahí es donde veíamos que el sistema más débil es el sistema de comunicaciones. Entendida el sistema de comunicaciones, primero por lo que nosotros comprendemos y entendemos que es la vía red, digamos el vía internet, y la segunda que es la vía intercomunicación, que son las vías y carreteras. Nos quisimos concentrar para la presentación que tienen, yo tengo otro estudio también para mostrar qué fue lo que pasó con el sistema de intercomunicación satelital, pero nos quisimos concentrar porque este es más visible que el otro, porque en el otro puede ser que la antena no funcione, puede ser que el satélite no esté enchufado, puede que se presenten fenómenos meteorológicos que hagan que el sistema no funcione bien, pero cuando no esté la vía es algo que es evidente. O sea, si tenía que reinvertirse para construir una carretera y no está la carretera, sino que es calle destapada, pues es muy evidente demostrarles que efectivamente se perdió el recurso. Entonces, en ese orden de ideas es la presentación que traigo para el día de hoy. El marco teórico pues está basado en la ley 141 del 94, en la cual pues se ratifica en el acto legislativo del 2011 y pues la serie de ordenanzas que han venido posteriores, la del 2012 y 2020. No me quiero concentrar mucho en esto porque no es la intención no es una cátedra de jurisprudencia donde podríamos ir explicando cada una de ellas, sino que quiero mostrar simplemente que tenemos un sustento legal para probar y demostrar que nosotros lo que muchos dicen que es atraso, no es atraso. Realmente lo que hay es un sistema de corrupción. Y si hay un tipo de atraso, o sea, si la inversión se estuviera haciendo donde se tendrían que estar haciendo, en lo que debería estarse haciendo, no tendrían por qué tener atraso. El problema es que se desvía el recurso, el problema es que se utiliza para otra serie de rubros. Y en ese sentido, pues entonces nosotros podemos fácilmente decir que se presentan para fenómenos de corrupción, ¿cierto? Porque tenemos la norma y pues podríamos mostrar las evidencias de los funcionarios distritales administrativos que han venido pues siendo objeto de la justicia, ¿no? Que han sido sentenciados una y otra vez por la desviación de estos recursos. ¿Cómo hicimos nosotros la estructura metodológica? Tuvimos en cuenta dos aspectos característicos, uno el cualitativo y el otro el cuantitativo. Cuantitativo es muy sencillo, ¿cuánto de esas vías que se prometieron hacer se construyeron? Sencillo. ¿Cuántos kilómetros de vías se hicieron en realidad, en el terreno, que sean fácilmente demostrables? Y el segundo, ¿cuánto es el dinero que se ha invertido? Creo que eso cuantitativamente es claro. Y cualitativamente queríamos preguntar a las personas el nivel de satisfacción poblacional, porque muchas veces encontrábamos que las poblaciones no habían pedido ese tipo de acciones y por eso no les interesaba, porque como no les interesaba que por ahí pasara la vía o por ahí pasara un acueducto o por ahí pasara el tubo de Ecopetrol, pues entonces cuando pasaban algún tipo de situaciones irregulares la gente no les importaba porque simplemente no les interesaba que por ahí pasara una vía. Así de sencillo. Entonces ese desinterés de la comunidad favorecía pues justamente a los casos que estábamos denunciando. Y en eso, ¿cómo lo traducíamos? Pues entonces a través de la partición de convenios, porque como sabemos en la zona del Putumayo hay comunidades indígenas, hay comunidades afrodescendientes, hay comunidades minoritarias que viven en estas comunidades y no puede simplemente el alcalde de turnos ir a imponer la estructura que él se le ocurra manifestar y menos en comunidades rurales.
Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos en los objetivos cuantitativos, encontramos que de los 173.000 kilómetros de vía que debían haberse construido, solamente se construyeron 16.500, es decir, menos del 25%. Eso fue lo que encontramos en la realidad. Pero caso contrario, cuando hicimos la misma pregunta por el lado presupuestal, encontramos que de cada $1.000.000 que se debía invertir, se invirtieron 900.000. Es decir, se consumió el 90% del presupuesto, ¿cierto? Se consumió el 90% del presupuesto, a pesar de que solo se invirtió, ¿cierto?, en el menos del 25% de lo realmente ejecutable. ¿Sí? No sé si se entiende la proporción. Entre más recursos habían, menos vías habían para justificar. Eso fue lo que encontramos en el sistema cuantitativo. Y en el sistema cualitativo lo que encontramos fue, primero, que la administración local no tenía ni idea de cómo acceder a los recursos, porque es que si bien el Sistema General de Regalías les autoriza esos recursos como trámite interno, tienen que demostrar cuál es la ejecución que se le va a hacer a esos recursos. O sea, no puede simplemente decir, ya tengo $1.000.000, páseme ese $1.000.000. Tiene que decir, ese $1.000.000 va destinado para salud, va destinado para educación, va destinado. Pero con la administración local no tenía idea, ni siquiera tenía acceso al recurso y terminaba el gobierno nacional imponiendo, ¿cierto?, su recurso local. Es decir, como usted no hizo utilización del recurso que tenía derecho, entonces el recurso no se lo pagaban al municipio, sino que la nación se quedaba con ellos, ¿cierto? Esa es la primera parte. Y la segunda, ¿cierto? En los últimos 8 años encontramos que solamente se llegó a pavimentar o solamente se llegó a ejecutar el 26% de la acción. ¿Eso qué significa? Que el municipio no es que sea pobre, porque es que cuando uno va y le dicen es que este municipio es pobre, uno tendría que preguntarse qué lo hace que sea pobre. No tiene recursos naturales y pues Mocoa tiene muchísimos recursos naturales. Lo mismo que el Putumayo. Tiene recursos turísticos, tiene recursos mineralógicos, tiene recursos económicos, tiene recursos agrícolas. La pregunta es ¿por qué esos recursos no están siendo invertidos? Y la respuesta se da por 3 fenómenos que nosotros aquí quisimos aventurar. Primero, no hay supervisión estatal. ¿Cuál es el primer ente de supervisión? Le decíamos a la comunidad. Son las veedurías ciudadanas. Y no habían veedurías. Eso nos lleva a nosotros a una reflexión. La gente le achaca al Estado la responsabilidad que debe ser de la propia comunidad. Espera que el Estado, con sus órganos de control, entren a indagar e investigar las cuestiones que deberían ser propias de la comunidad. Si yo soy el que necesito la vía, yo soy el que debo hacer los trámites y demás para que efectivamente la vía se cumpla a través de las diferentes instancias que se presenten. Aquí en Bogotá, nosotros yo sé que estamos en Bucaramanga, pero digo para las personas que nos siguen desde Bogotá, y como saben, yo dicto clase en Bogotá. La gente en Bogotá, si el señor de la basura no pasa, y digamos no pasó una semana, no, sino que ya duró 3 semanas sin pasar, inmediatamente se quejan a la Procuraduría, a la Veeduría, ponen una carta, hacen un desistimiento, inclusive pueden llegar a la no cancelación del servicio de agua, que es el que le cobra a usted la utilización del sistema de basura, ¿cierto? O sea, si yo no recibo un sistema, yo pago, voy al día con mi factura, pero a mí no me están recogiendo la basura, pues yo no tengo por qué cancelar algo que no me están pagando. Eso queda claro para alguien en Bogotá, pero no queda claro cuando vamos a los municipios. Esa es la parte que quiero aquí decantar. O sea, la gente decía, pero es que el Estado no hace. Y yo decía, ¿y las veedurías locales por qué no manifiestan? ¿Dónde está la veeduría local? ¿Dónde está la Contraloría local? ¿Dónde está la Procuraduría local? ¿Dónde están los órganos internos de control de este municipio para que pongan en evidencia estas opciones que nos están haciendo? Entonces, no, es que ellos son amigos del rector, perdón, son amigos del alcalde, son amigos ¿cómo se llama?, del gerente, son amigos de no sé quién, entonces por esa razón esos órganos de control no funcionan. Entonces la pregunta es lógica. Si estamos en su sistema virtualizado y el órgano de control interno no funciona, ¿dónde están las quejas y denuncias al órgano de control superior? Porque vuelvo y soy claro, cuando se presentan los mismos problemas en Medellín, Bucaramanga o Barranquilla, inmediatamente la gente, si ve que el órgano interno no funciona, supóngase la alcaldía de Barranquilla, supóngase la alcaldía de Santa Marta, supóngase la alcaldía de Bucaramanga, inmediatamente hacen la acción jurídica hacia Bogotá. ¿Y por qué no pasa lo mismo en estas pequeñas comunidades y localidades? Entonces, en ese sentido, encontrábamos, primero, desconocimiento de las comunidades locales. Segundo, desinterés. ¿Sí? Que para nosotros nos parece más grave que el propio desconocimiento.
Porque una cosa es que no sepan qué hacer y otra cosa es que no les interese que se estén robando sus recursos. Son dos cosas distintas, ¿cierto? Tercera situación que a nosotros nos parecía curiosa. En Bogotá, para hacer una avenida o para hacer un reparcheo o para hacer cualquier acción dentro de la comunidad, en la comunidad negativa donde yo vivo, se tiene que tener no solamente el ente ejecutor que la va a hacer, sino además de eso el supervisor fiscal que va a mirar que efectivamente se cumpla. Porque yo no soy ingeniero civil, entonces si tienen que pavimentar o tienen que hacer un reparcheo de calles, pues yo no sé si o sea, yo veo que llegó una máquina, abrió un hueco y metieron cemento, es lo que yo veo, pero yo no tengo que saber, porque no soy ingeniero, si lo que ellos hicieron es técnicamente correcto o no. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? Pues una empresa de supervisión que tiene que asesorar que efectivamente lo que hizo esta otra compañía sea lo que tiene que hacer o no. Lo mismo pasa con un edificio. Entonces, si hacen un edificio, pues debe haber una empresa que supervise que estas plaquetas y que estos elementos de construcción hayan sido los adecuados para la ejecución del mismo. Eso no lo encontrábamos en las lecturas de los documentos que nos pasaban en Putumayo. Simplemente el interventor se limitaba a repetir los datos que le pasaba la empresa que estaba haciendo el servicio. Es decir, no había una rectificación real, porque muchas veces el interventor ni siquiera vivía, ni siquiera convivía, ni siquiera tenía conocimiento del sitio donde se estaba haciendo la intervención de la obra, ¿cierto? Y los fenómenos que aducían iban desde razones de seguridad personal, porque muchas de estas zonas también, digamos, habían elementos al margen de la ley, hasta complicidades propias con los elementos de la función pública. Entonces nos decían, no, porque si el alcalde nos certifica que esto es así, pues debe ser así, pero usted es ese elemento de control en ese caso. Usted no puede simplemente basarse en la información que el otro le está brindando, sino que debe corroborar que la información que se está brindando sea la fidedigna. Es decir, que si me dicen que pavimentaron 10.000 metros de calle, tiene que irme a medir que efectivamente fueron 10.000 metros de calle. Yo no me puedo simplemente basar en que el interventor me diga, ¿cierto?, que la cumplió, que es lo que pasa con el sistema presupuestal. Pues entonces, como ellos saben que se les paga por ejecución de la obra, entonces ellos pues pasaban los datos para cobrarse el presupuesto, pero no así cuando uno iba a supervisar la obra. Ahí es donde nosotros encontrábamos la disparidad entre el sistema y el otro. Caso contrario de los sistemas, digamos, de las ciudades, especialmente grandes, allá sí hay supervisión, ¿cierto? En este caso, y pues lo que encontrábamos es que sí se ejecutaban las obras. Por eso es que hay un crecimiento desmedido en las ciudades y no en los municipios. Tal vez pecaré por un poco de ignorancia frente a algunos de los procesos, pero la queja que hacían en la localidad de La Calera era válida. Una ampliación de vía que debía haber tardado máximo 2 años, ya iban 8 y no se veía la terminación y ejecución de la obra. Entonces, las diferentes formas de intervención que utilizaron ellos, desde recurrir a las formas internas, después a la estructura de la gobernación y por último recurrir al gobierno nacional, presionaron a que la vía tuviera que terminarse, pues si no vienen los plazos previstos, pues tampoco se emplearan eternamente en el tiempo. Entonces, eso mismo que pasa en La Calera era lo que no encontrábamos que pasaba en otras municipalidades, ¿cierto? Y muchas veces nos decían simplemente porque la gente no le tenía interés, la gente pensaba que lo que debía funcionar. Creo que la segunda página que están viendo es el de la universidad. Saludamos a la profe Jacqueline desde la Escuela Tecnológica y a los estudiantes que nos acompañan desde allá. Ahí alcanzaron a habilitar. Ya lo vimos, mi profe ya se dejó pillar. Bien, y en ese orden de ideas, la intención que nosotros queríamos destacar es que lo que se necesita es justamente exigirle en estos pequeños recorregimientos y municipalidades que cumplan la misma normatividad que cumplen en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, para hacer cualquier cosa, hacerse un reparteo de un hueco, se necesita que hayan todos los recursos y todos los componentes y todos los debates y todas las acciones necesarias para que se ejecute y se perciba que efectivamente eso se haga. Ahí es donde demostrábamos la diferencia entre eficiencia y eficacia. El mejor ejemplo para los compañeros que no son abogados, siempre lo he querido definir con el sacerdote de mi pueblo, de mi barrio. Él recoge todos los domingos la gente dice limosna, pero él no, como tal, no limosna. Él lo que recoge son mercaditos, o sea, le pone a la gente que no le dé moneda, sino que dé arroz, papa, yuca, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso lo hace como en unos pequeños paqueticos y se lo da a la gente pobre de la comunidad los días miércoles. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro?
que la gente el miércoles cuando se acerca a pedirle al padre, el padre le da el mercado. Los pone primero a barrer, a ayudar en algunas cosas de la iglesia, no sé, a barrer los andenes, cosas para que se sientan útiles. O sea, no sientan que se les regaló el mercado, sino que sientan que se ganaron el mercado, que es muy loable, ¿no? Muy cristiano, muy de su parte. Cuando la persona recibe el mercado, ve que eso es una acción eficaz, porque él hizo su acción y recibió su mercado. Eso es eficacia, pero no eficiencia, porque probablemente la persona que lo está recibiendo no sea la más necesitada a la hora de recibir el recurso, ¿sí? Entonces yo podría hacerme pasar ese día por persona necesitada, ir a hacer el aseo de la iglesia, arreglar las sillas, lavar el baño, de pronto ayudar en los quehaceres que él me ponga, y al final de la tarde recibo un mercado. Pero la diferencia es que yo no necesito ese mercado, ¿ve? Entonces yo soy eficiente, ¿ve? Cuando le llega la mercancía a la persona que realmente lo necesita, que es distinto a eficacia, que es cuando la persona recibe eficazmente, recibe lo que está ganando. Entonces la gente pide que sea eficaz el Estado. Y ahí lo que encontramos es que lo que se pulula son los elementos de la corrupción. Porque cuando el Estado quiere ir a darle el mercado a la persona, ¿cierto? Entonces termina el alcalde y el gobernador terminan haciendo campaña política con el mercado que es de la nación, ¿ve? Entonces queda no como una situación que la persona tiene derecho por estar pasando una calamidad, sino como una bondad particular del mandatario de turno. Entonces, esos son elementos de corrupción. Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos, la interpretación que se le está poniendo es donde radica el error. Porque mientras a Bogotá, Cali, Medellín, Santa Marta, Santander y demás se le está pidiendo que cumpla una serie de procedimientos, los municipios que tienen mayor cantidad de pobreza pareciera que estuvieran posibilitados a invertir los recursos en lo que mejor les plazca. Y lo que favorece es que los mandatarios locales cojan el recurso para sus amigos, para sus conocidos y para sus... Prueba de ellos, pues, han sido las personas que la Fiscalía, pues, ha venido sindicando en los casos, ya muchos de ellos detenidos con cargos y pagando años de cárcel y demás, porque se ha podido evidenciar que efectivamente esos recursos no eran destinados a lo que se había dicho que se destinaban. Y parte de la dificultad que tiene el órgano de control para demostrarlo después es que el Sistema General de Regalías, si bien le pide al alcalde que justifique en qué se va a gastar el dinero, no le hace acompañamiento en lo que se va a gastar. Si usted dice que se va a gastar en un colegio, quiero ver el colegio. Debería ser lo lógico. Muestre que efectivamente, no sé, en las pinturas, mejores bibliotecas, mejor recurso tecnológico. Eso es esa es la parte que nosotros vemos de falencia a la hora que vamos a la municipalidad. Que simplemente el alcalde, si lo sabe hacer, porque muchas veces encontramos que no lo sabía hacer, quedaba dependiendo, y era un discurso generalizado en muchos de esos municipios, quedaba dependiendo de lo que mandara Bogotá. Entonces, si Bogotá era la estructura, si Bogotá pagaba la nómina, si Bogotá. Entonces terminaba uno preguntándole al mandatario local, entonces, ¿cuál considera que son sus funciones? Si está esperando que Bogotá le... Sí, mi profe Jacqueline, gracias por entrar 40 minutos tarde, pero no se preocupe, aquí estamos. No, aquí nosotros estábamos esperando la presentación. Voy a silenciar a mi profe Jacqueline. Bueno, ahí ya llegó la profe Jacqueline. Vamos a seguir con la presentación nuestra. Ejecute, si está esperando que Bogotá le... Entonces, ¿cuál es la función suya como mandatario local? ¿Ve? Entonces, pero es que el Estado no me da recursos, y no es que no tenga recursos, es que no lo sabe tramitar. Esto fue el primer concepto que avanzamos. Y los que medio lo saben tramitar, como se dan cuenta que el Estado después no les pide cuentas en lo que el recurso le ha puesto, entonces termina es malversando los fondos a beneficio propio. Esa es la parte que nosotros decíamos de corrupción, que es el caso, ahora sí, que nos atrae a nosotros en el Congreso el día de hoy. Porque lo que uno encontraba, si bien el primero es una persona que de pronto no tiene conocimiento, y podría uno decir en los términos no académicos, es una persona que no tiene saber, que no tiene, o sea, que es un, digamos en el término vulgar, es un ignorante frente al tema, porque todos tenemos un grado de ignorancia. Yo no soy médico, entonces yo soy un ignorante frente a un caso de medicina. No así de pronto en áreas humanas, ahí soy conocedor.
Pero si aquí pasara alguien en el auditorio, tuviera un padecimiento cardíaco, yo no sabría qué hacer. Entonces, yo en ese caso soy ignorante. Si bien esa persona puede ser ignorante en la administración de los recursos públicos, normalmente encontramos que muchos de los casos donde se desviaban recursos eran personas que eran profesionales y que eran educados por el sistema educativo. Y muchas veces uno veía que universidades humildes, locales, que uno dice que no tienen de pronto muchos recursos y presupuestos, no eran las involucradas. Personas que se habían ido a formar a grandes universidades con grandes renombres terminaban siendo los agentes desviadores de recursos y justificadores de los sistemas de corrupción. Y esa es la parte que a mí me preocupa para el Congreso de hoy. Porque no estamos hablando de una persona que no supiera que lo que está haciendo está mal. Estamos hablando de una persona que tiene suficiente conciencia y tal vez no ni siquiera la necesidad de desviar. Vamos a ponerlo en dos ejemplos diferentes. Hola, profe Rafa, muy bien. Pues yo los estoy escuchando hace media hora. No, no te escuchamos. ¿Aló, profe Rafa? Yo te estoy escuchando. Ah, qué bueno, nosotros también. No, pero hace ¿qué iba a decir? Estaba en la presentación que se hizo en el Congreso de Ética, Ciencia y Educación y entonces si me permiten, ¿cómo se llama? Hacer un recuento para terminar. A mi grupo después posteriormente le terminaré. Entonces, tal como la profesora Jacqueline ya les ha comentado seguramente, y pues a mi grupo, pues hoy tenemos invitados a la profe Jacqueline, quien fue una partícipe del Congreso, mi profe Jacqueline, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí le hicieron llegar su recordatorio, ¿cierto? No sé, a los que fueron, como su merced dice que fue, pues también nos dieron mochilas, no sé si tiene la mochila, no sé si, qué pena, se estaba tapándose el logo ya, ahora sí, alcanza a ver la mochila ahí, mi profe. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, y perdón, no sé, yo no me vine sin recibir esto, no sé si, ¿cómo se llama? Bueno, lo que sí te traigo es una buena noticia, que aquí está el libro con tu presentación, con tu mención, acá está el libro indexado, acá está el libro, los libros del Congreso, y acá internamente está tu presentación de tu ponencia. Acá está la presentación de tu ponencia. Salió en dos tipos. De comunicación oral escrita, ahora sí entiendo por qué, y a los que nos acompañan les doy la importancia de la oratoria y de la presentación y demás, que tal que luego ustedes también con ponencias y demás. Entonces lo habían pensado con nosotros, que los estudiantes se animen y nos acompañen. Bueno, entonces, tu certificado, como no estuviste, no te vimos, te volaste antes de ¿cómo se llama?, de terminar el evento, entonces te lo va a hacer llegar a tu correo. No, es para hacerles agradecimiento, pues, primero a la profe Diana, a la profe Jacqueline, por habernos acompañado en esta semana de Ciencia, Ética y Educación. Pues digamos que por solicitud de la decanatura de mecatrónica, en el caso nuestro, pues nos dio la posibilidad de hacerlo virtual, en relación a que mi persona pues estuvo en la ciudad de Bucaramanga en el transcurso de esta semana, y pues llegamos realmente hoy a las 5 de la mañana. Pues había que prever si había eventos de carretera o algo por el estilo, entonces por eso el decano de mecatrónica pues posibilitó que el M1A, que es la asignatura que correspondía conmigo, pues lo viera virtual. En el caso de sistemas y en el caso de la profe, pues como hicieron sus presentaciones de forma virtual, pues estaban en la ciudad de Bogotá, entonces no tenían problemas en el desplazamiento. Que les estaba comentando a los estudiantes antes de que ustedes ingresaran, pues lo que es el objeto de mi presentación, era lo que estaban escuchando cuando ustedes ingresaron, que justamente pues trataba sobre la formación digamos, de la ética en el profesional, en el profesional en general, porque el problema no es que se tengan malos políticos son muy buenos,
abogados son muy buenos, médicos son muy buenos. Lo que no son éticos, que es una cosa distinta a que no sean efectivos en su profesión. Entonces, se educan abogados marrulleros, se educan médicos negligentes o conformistas, y se educan ingenieros que son es adaptarse a las situaciones. Entonces, en ese sistema es que nosotros hemos caído en no sé si me escuchan bien o pongo el micrófono. Yo también tengo aquí micrófono. Si gustan, también les pongo el micrófono. No, sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces, en ese sentido, pues, la presentación de mi ensayo o de mi artículo, pues tenía que ver con eso, ¿no? Con que teníamos que era educar personas educar personas para que no solamente fueran buenos profesionales, sino personas íntegras. Sin embargo, eso es lo que siempre hemos dicho, que a la persona, pues parece que siempre consideramos que esas materias son de relleno. Y por considerar que esas materias son de rellenos, tenemos un país empobrecido, tenemos un país sin oportunidades de empleo, sin oportunidades de trabajo, sin desarrollo potencial de las cosas que se supone que debíamos desarrollar en Colombia. Entonces, ahí a veces hacemos algunas comparaciones, como por ejemplo con Costa Rica. Costa Rica es una nación como Colombia, tiene las mismas características, cordillera, playas, tiene un desarrollo histórico muy parecido al de nosotros, pero la diferencia es que allá las penas de corrupción son altísimas. Entonces, en ese orden diría, y estoy hablando de un país latinoamericano, no estoy hablando de Alemania, Francia, Inglaterra, porque la gente siempre dice, pero es que allá sí funciona. Entonces, y estaba haciendo en el caso del Congreso, pues hacía unas comparaciones, por ejemplo, municipios que están sumidos en la pobreza, porque están sumidos en la pobreza a comparación de otras municipalidades como Bogotá, Medellín, Cali o Bucaramanga, que se les ve su nivel de desarrollo. Entonces, ¿por qué se presenta, por qué hay nivel de desarrollo en estas ciudades y por qué no hay nivel de desarrollo en algunas otras ciudades? Y pues lo que vemos es que no hay la visibilización de los elementos de corrupción, porque la gente pues sigue con la mentalidad, o tenemos una mentalidad conformista de suponer que es que el Estado es el que tiene que venir a solucionar los problemas. El principal elemento del Estado es la persona. Entonces, si yo veo que no construyeron una vía, veo que no recogen la basura, veo que no hay servicio de internet, veo que, bueno, todas las problemáticas que sabemos y no las denuncio ni las pongo en conocimiento de las autoridades competentes, pues la plata se roba, así de sencillo. O sea, no toca ser un experto y un genio para decir que si hay una vía, de ahí poníamos el ejemplo de Mocoa, pero también podríamos poner el ejemplo de Monpós. Monpós Invías, supuestamente Invías pavimentó 3 veces la vía Monpós, Bogotá-Monpós la pavimentó 3 veces. ¿Por qué? Porque la gente nunca denunciaba que ahí no había vía. Tocó con Google Maps mostrar que la vía no existía, que el puente que decía en vías no existía, para que entonces se hiciera. Entonces, esa es la presentación que yo estaba haciendo acá. ¿Y cómo se llama? Y pues veo que ahí la profe Diana está pidiendo la palabra, entonces claro, con mucho gusto, profe. Profe Rafa, qué pena contigo. Sabemos que nosotros fuimos, digamos, los impuntuales esta vez con la clase, pero pues ya tenemos el equipo listo que va a presentar, que va a hacer la presentación. Entonces, para ver si pues tú estás ahí pendiente, nos colaboras. Mil gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta actividad. Y entonces te voy a dejar con el grupo número 1 que se van a presentar y van a hacer su exposición. Mil gracias. Listo, cedo el uso de la palabra. Nos referimos cuando no precede hacer para uno el ridículo, una cosa que pero cuando se va a presenciar siempre a un congreso, la maleta y todo lo que trae. Y ellos deben hacer eso porque los que vamos virtual solo nos mandan la certificación por el correo. Entonces, por eso está en no, ahí lo dejas tal cual. Sí, para que puedan ver ahí. Y ahí es donde le hace quiero y demás todo lo que le da. Listo. Y ahí ya, ser ingenieros, imagínense que si ustedes no existieran en la vida, no podríamos ver esta maravilla. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Gómez y el nombre de mi compañero es Sergio Gutiérrez. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el proceso administrativo dentro de lo que es la organización. Vamos a hablar de lo que es la definición y las etapas. Bueno, ok. Primero, para hablar de la definición, ¿cómo llegamos a lo que viene a ser el proceso de organización? Primero establecemos unos objetivos, es lo que se quiere hacer como empresa. Luego, el cómo, que es donde viene a aparecer la organización como tal. El proceso que permite dar uso a los recursos existentes
de forma equilibrada para la realización de planes. Lo que se está mencionando, sin la organización no es posible alcanzar esos objetivos que se plantearon en un inicio. No es posible repartir los recursos adecuadamente para poder, digamos, llevar la empresa a buen término. Como tal, el propósito de esto es establecer la relación entre el trabajo, incluyendo las herramientas y localización y el personal que lo debe ejecutar. Es imposible alcanzar los objetivos por medio de la organización sin el personal adecuado. Si se establece que, por ejemplo, muchas veces se ve que en las empresas los ingenieros están haciendo papeleo o están haciendo tareas que no les corresponden. Eso sería una mala organización, porque se está destinando recursos que no corresponden a un área que está especializada, por ejemplo, para una persona que está especializada en documentación, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere. Y según, bueno, el profesor Cyril O'Donnell, la organización es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, como está mencionando, para bueno, asignar a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo. Es cierto que las personas, bueno, pueden ser autodidactas, pueden tener ese orden, pero generalmente es más eficiente cuando alguien está realizando el trabajo, porque se puede pasar alguna falla, puede ocurrir algún error, porque somos humanos y cometemos errores. Entonces, alguien tiene que estar al tanto de todo eso. Y la importancia, digamos que sin la organización no sería posible alcanzar esos objetivos como se viene mencionando. Lo que viene a hacer es aumentar la eficiencia y reducir el tiempo en el que se van a realizar esos objetivos, que es lo ideal, lo que se espera. Porque esto genera muchísimos más ingresos, menos pérdidas. La mejor comunicación entre las personas, entre los grupos. Lo que también genera la organización es establecer vínculos entre las personas, los hace un grupo más unido, porque establece digamos, las metas que tiene que alcanzar cada parte de la empresa. Entonces, esto genera que, por ejemplo, 3 o 4 personas ya sistematicen algo y lo hagan de acuerdo a sus tiempos. Pero esto vuelve aún más eficiente la empresa y vuelve felices a los trabajadores, porque tienen algo en común, algo con que compartir con la empresa, se sienten a gusto. El desarrollo de destrezas y habilidades directivas. Más que directivas en este aspecto, la empresa también es un sitio donde uno puede, digamos, replantear lo que uno sabe y lo que uno está haciendo. Uno es capaz de conseguir ciertas destrezas a medida que va pasando el tiempo, destrezas que no se tenían antes de iniciar. Vale. Vale, esto ya es más sencillo, un resumen. El proceso es de carácter continuo. La organización en sí se inicia pero nunca se acaba. ¿Sí? Es casi similar a los propios objetivos. Sabes que cuando ya los objetivos se finiquitan, se crean otros. Y así pasa lo mismo con la organización. Se genera planeación y planeación y planeación, y nunca se va a acabar, a menos de que se acabe la empresa. La delimitación de funciones y responsabilidades, esto es importante, porque si no se delimitan las funciones de un trabajador, de una persona, digamos que se llega al burnout, o sea, de que se le coloque demasiado trabajo a una persona específica y en aspectos que no son de esta persona. Que un ingeniero, lo que está diciendo, un ingeniero de sistemas está haciendo papeleo que no le corresponde. Una secretaria que está realizando un software, o cosas, digamos que ya cosas demasiado puntuales, en donde las personas ya pierden la noción de lo que están haciendo, porque no tienen ni idea, no saben por dónde ir. Y como tal, ya lo que es la definición, el proceso de la organización establece la disposición, la correlación de tareas que el grupo social debe llevar a cabo para lograr sus objetivos, proveyendo la estructura necesaria a fin de coordinar eficazmente los recursos para emitir una definición formal. Ok, entonces ahora dentro del proceso de organización yo voy a estar explicando lo que son las etapas. El proceso de organización cuenta con dos etapas que consisten inicialmente en la división del trabajo y la coordinación.
Cada uno de ellos cuenta con unas subetapas que ya les voy a estar explicando. Inicialmente, la división de trabajo consiste en la delimitación de todas las actividades, procesos, entre otros, que se deben de realizar para poder llegar al objetivo de la empresa o para poder cumplir ese propósito inicial de la empresa. Y finalmente está la coordinación, que esta nos permite agrupar todos aquellos esfuerzos y actividades de tal forma en la que se puedan cumplir todas estas actividades de forma eficacia y pues que realmente cumpla su propósito. Entonces, dentro de la división del trabajo existen 4 etapas. Inicialmente está la descripción de procesos, en la cual se hace la delimitación de cada uno de esos procesos, se realiza una lista con todas aquellas actividades y adicionalmente se agrupan todas estas actividades. Luego, dentro de la jerarquización, se toman todas esas actividades y esas actividades lo que se hace es que se les va a dar un orden. Es decir, ¿quién va a ser la persona jefe y a quién va a mandar, por decirlo así? Y va a ser como un tipo de organigrama, una jerarquización en la cual va a decir, esta persona va a mandar a estas 2 personas que van a cumplir determinada actividad. Luego sigue la departamentalización. Esta departamentalización se puede realizar de diferentes formas, sin embargo, ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Inicialmente, pues, esta es la división o agrupación de las funciones con base en similitud. Esto se realiza mediante organigramas, que ya les voy a presentar un poco más adelante, los cuales permiten dividir la empresa dependiendo de lo que desee la misma. La puede dividir mediante procesos, mediante lugares geográficos, entre otros. Y finalmente está la descripción de funciones, que son actividades para llevar a cabo el trabajo. ¿Qué es eso? Aquí es donde se delimita, o bueno, se plasma dentro de un documento una matriz de actividades, todas aquellas actividades que se estuvieron planeando a lo largo de todo este proceso, cómo van a estar divididas todas esas actividades, cómo van a ser aplicadas. Listo. Las estructuras organizacionales, que fue lo que mencioné con anterioridad dentro de la departamentalización. Esto se puede realizar de forma funcional, en donde mediante un organigrama de forma horizontal se dividen todas las áreas de tal forma que se dividen de forma funcional. Inicialmente, esto quiere decir que, digamos, ¿cómo les explico? Digamos, van a haber diferentes áreas que cumplan determinada función. Lo mismo sucede en los productos, que probablemente con los productos va a ser un poquito más claro. Voy a dividir mi empresa en áreas dependiendo del producto. Si bien para nadie es un secreto que existen diferentes empresas que desarrollan muchos productos, que producen muchos productos. Pueden producir diferentes tipos de lácteos, derivados, entre otros. Entonces, cada una de esas áreas se va a enfocar en cada uno de sus productos. Lo mismo sucede con lo geográfico. Cada una de estas áreas se va a dividir por localidad. Ejemplo, yo tengo un área en Usme, tengo un área en Kennedy, entre otros. Luego, los clientes, especificando, digamos, un área para los clientes nacionales, otra área para los clientes internacionales, entre otros. Lo mismo sucede en los procesos, que esto es, digamos, se divide en las áreas dependiendo del proceso que se debe llevar a cabo para tener un producto, u otro elemento que produzca la empresa. En este caso, si es la producción de un producto, se puede dividir el área con la recolecta, con la fabricación, distribución, embalaje, entre otros. Y finalmente la secuencia en la cual se dividen los departamentos en, digamos, un departamento dirigido a las personas que tienen un turno de 6 de la mañana, mediodía y así sucesivamente. Finalmente, existen diferentes técnicas de organización, que esto ya es para plasmar todas aquellas actividades o todo aquello que se ha estado realizando en todo este proceso. Inicialmente existen los organigramas, que son representaciones gráficas de la estructura de una organización. Estos organigramas pueden ser verticales, horizontales,
circulares y mixtos. Todo esto depende de lo que desee plasmar la empresa. Luego siguen los manuales, que son aquellos documentos los cuales contienen toda la información de la empresa y todo lo establecido en todo este proceso. Luego siguen los diagramas de flujo, que son un diagrama de flujo de actividades, el cual permite conocer todos los pasos o procesos que se deben llevar a cabo para poder cumplir un objetivo. Luego sigue la tabla de distribución de trabajo, que es el análisis de todos los procesos que se deben de cumplir. Y finalmente está el análisis de puesto, en donde se establece cuáles son las personas indicadas para desarrollar determinado rol. Ok, bueno, finalmente estas son las referencias que nosotros estuvimos utilizando para el desarrollo de esta exposición. Si tienen alguna duda, sugerencia o algo más, estaría muy agradecida si nos pudieran decir. Muchísimas gracias. No sé si Profe Rafael, profesor Rafael tenga alguna duda. el grupo que nos acompaña. Profe Rafa, ¿nos escuchas? Que si hay alguna pregunta o cómo les pareció. No, de nuestra parte, por el ¿Ustedes, chicos del grupo, tienen alguna inquietud? ¿Está claro el tema? ¿Sugerencias? Al menos los de primeritos ya tienen idea que van a pasar. Espero que sea con mi profe para desarrollar más esta habilidad. Hablen ahora, callen para siempre. Ustedes, chicos, que están hoy como observadores, ¿tienen alguna inquietud, alguna sugerencia? No conocen muy bien el tema todavía, entonces te pregunto por eso. Pero pues ustedes... Pero ya entienden cuando les digo de referencias. A veces colocan solo el URL. Ya este grupo mostró que es una referencia. De pronto el profe Rafael tiene un poquito de complicación con la comunicación, entonces... No, yo No lo veo. no tengo aportes ni sugerencias. Bueno, respecto al tema. Está súper bien Creo que quedó claro. la dinámica es muy clara. Muchísimas gracias, muy amables. Grupo número 2. ¿Está el grupo número 2? Grupo número 3. El 3. Ahí, chicos, se pueden dar cuenta que el grupo número 1 son los que acaban de exponer, para que ustedes lo tengan en cuenta, que no les ha llegado con información del grupo número 1. El grupo número 2 no vino, el grupo número 3 tampoco vino. ¿Listos? Entonces hay que tener en cuenta eso. Digamos que. Entonces está el grupo número 3. ¿Listos? Que es quien va a exponer ahora. ¿Ustedes tienen 3 y 6? No. 5 y 6. Pues igual va a resolver. Ya les van a compartir. Entonces, este es el grupo número. Sí, estamos 7. 5, 6. Nosotros somos 7, 10. Son 2 10. Entonces, los que tenían el tema número 1 y 2,
Los que tenían el tema número 3 y 4 no están. Entonces pasa a 4 y 5. 5 y 6. ¿El tema en general es la administración o...? El tema en general es el proceso de organización. Ah, ya es. O aquí estamos. El proceso administrativo organización. Muy buenos días para todos. Buenos días. Nosotros vamos a exponer los tipos de procesos de administración. Mi compañera Ángela Joana Flores y quien les habla, Luis Armando Cifuentes. Bueno, inicialmente, pues vamos a comenzar con una definición de qué es un proceso. Entonces, un proceso es un conjunto de actividades secuenciales que transforman elementos de entrada en elementos de salida deseados, añadiendo un valor pues, a este producto o a este servicio final. La estructura de un proceso organizacional se basa en una entrada, en una secuencia y en una salida. Esto nos genera un valor añadido y a raíz de esta estructura del proceso nos genera una retroalimentación. Bueno, vamos a definir cada una de las estructuras. Entonces, la entrada es el que genera el insumo del proceso transformador que es suministrado por un proveedor interno o externo. Aquí, pues, un ejemplo puede ser, no sé, voy a poner el ejemplo de una empresa que se dedique al diseño de los zapatos. Entonces, pues, aquí, pues, nosotros o la empresa puede adquirir este suministro por medio, sea porque tenga el insumo propio o porque lo adquiera por un proveedor externo. La secuencia o transformación de este producto es gracias al uso de estos insumos o de estos recursos, pues para apoyarse y para poder producir o dar un producto final, un servicio final. Y la salida sería el resultado acompañado de la calidad y la satisfacción al cliente. Perdón, ahí el enlace que le acabé de compartir al grupo, entonces cuando preguntan qué grupo está evaluando, pueden hacer ahorita el 1 y entonces como no está el 2, pues sería el 2, ellos, para mi grupo. Pues cuando a quién está evaluando, el grupo 2, que son los que están presentando en este momento. Sí, para que no tengan... Para que si no se confundan con nombres ni nada, si ustedes evalúan, y gracias. Bueno, en la estructura de la retroalimentación, ¿qué es? Es la acción que ejerce la salida sobre las entradas para mantener el equilibrio de funcionamiento de este sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos sirve para, cada salida nosotros debemos escuchar o entender al cliente o el producto final, sus expectativas, qué es lo que quiere y asimismo poder realizar una mejora continua de este producto para pues, ofrecerlo con mayor calidad. Y el valor es la cualidad abstracta y secundaria de un objeto consistente, al cual satisface la necesidad de un sujeto que promueve el interés por dicho objeto o servicio. Esto pues es el valor agregado que nosotros, que la empresa debe suministrarle pues al producto o al servicio que estemos prestando. Esto con el fin de tener al cliente satisfecho, que esté contento y poderlo mantenerlo ahí en nuestra organización. Los tipos de procesos en la organización son los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de apoyo o de soporte. Estos son los principales que se aplican en todas las organizaciones. Entonces, los procesos estratégicos están orientados a la propia definición y control de metas de la organización
pues que, o sea, son las metas que quiere lograr la organización y así como las políticas a seguir para alcanzar pues, su objetivo. Estos procesos son competencia directa y son de la alta dirección. Las políticas y las estrategias, quienes las definen, son la alta dirección de una organización. Los gerentes de la empresa son los que deciden son los que establecen las políticas. Dentro de los procesos estratégicos, hemos indicado o buscan orientar a la organización y lo que realizan la mayoría de las organizaciones son las siguientes. Entonces, en los procesos estratégicos, pues se establecen las políticas, se despliegan estas políticas, se hace la implementación y la revisión constante de estas políticas y es la gestión del entorno organizacional. El siguiente tipo de proceso organizacional son los procesos operativos. Estos procesos buscan poner en práctica las acciones oportunas para poder hacer realidad las políticas, cumplir con las políticas de la organización, así como las estrategias definidas por la alta dirección. Los procesos operativos son los que los procesos operativos, las personas que se encargan son los altos, o sea, los directores o los gerentes o líderes de cada área. En estos procesos están orientados al negocio y son habitualmente considerados por los siguientes. Entonces, dentro de estos procesos de la operación está la planificación de la producción, está el suministro de las materias primas, está la disposición de un stock y un backup, la optimización del mantenimiento, la formación técnica del personal, la generación del producto, la comercialización del producto, la vigilancia del impacto medioambiental y la optimización de este producto. El próximo proceso es el de apoyo o el de soporte. Son los procesos que abarcan las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos operativos. Son los responsables de poner a la organización todos los recursos al proceso operativo pues, para que esto se cumpla. Los procesos de apoyo lo que buscan es dar soporte al resto de los procesos principales de la organización. Pues gracias a estos, el proceso puede tener un óptimo rendimiento. Los principales procesos en el proceso de apoyo de las organizaciones son los siguientes. Entonces, el apoyo, pues está la gestión de las finanzas, está la gestión de los recursos humanos, está la compra y las auditorías y el control de la documentación. Toda la documentación, todo lo que se hace en una organización, todo debe estar documentado. Ya como características principales que se llevan a cabo pues, sobre el proceso de organización, se tiene como pues primero hacer una selección detallada pues, de los trabajadores. Esta es importante, pues ya que desde allí es donde se puede organizar cada persona y que se cumpla con cada tarea que se le asigna. Además, pues dividir cada tarea en unidades operativas y seleccionar una autoridad administrativa para cada sector. En este caso, pues serían como ya los jefes o supervisores que pues implementarían como tal o asignarían las tareas pues, a las personas como tal, a los trabajadores.
Listo. Aquí tenemos otras que serían ayudar a lograr los objetivos planteados, que como lo mencionaban nuestros compañeros anteriores, es la base como principal para que se pueda cumplir con lo que se va. Después tenemos como ayudar a utilizar o mejorar los medios y recursos disponibles, ayudar a tener una mejor comprensión y comunicación entre los miembros de la empresa, que es para que se pueda llevar a cabo todas las tareas asignadas en las áreas. Y como último, pues tenemos los suministros de los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo, evitar la lentitud y pues ineficiencia de las actividades, que eso pues se puede llevar a cabo cuando se dividen como tal con las actividades y pues en la selección de los trabajadores. Además, pues reducir o eliminar la duplicidad del esfuerzo y delimitar pues, las funciones y las responsabilidades. Y este pues sería como tal, pues cómo se organiza o se lleva a cabo pues, el proceso de organización. Un video, pero no. Se tenía preparado un video, pues como una explicación, pero pues no. ¿Dime? La otra opción, la tenemos. Igual aprendieron mis estudiantes también a manejar las pantallas inteligentes. Tendría que buscar el vínculo en YouTube. Por último, pues tenemos la no tiene que prender a pegar. No, pero pues como ya. Y que salga toda la tirita azul, si no, no lo copia todo. No, de pronto por lo que es imagen. ¿Con cuáles que dices? ¿Dónde? ¿Quieres ya que yo lo transmito acá? ¿Quieres? A que el profe te ayuda. Envíame al WhatsApp. El siguiente enlace para que no hay. El otro más. Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión saludos. Hoy hablaremos de la organización como proceso de organización. Una organización es el establecimiento de la estructura necesaria
para la sistematización de los recursos mediante la determinación de jerarquías, disposición y agrupación de actividades con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. El proceso de organización es de carácter continuo, por ser la administración dinámica. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar funciones o responsabilidades. En la organización están las actividades de línea y las actividades de staff. Las actividades de línea están directamente ligadas a los objetivos básicos de la organización. Se caracterizan porque tienen autoridad para decidir y ejecutar las actividades principales. Aquí existe una relación jerárquica entre jefe y colaborador. Las actividades de staff están indirectamente ligadas a los objetivos básicos de la organización. Son órganos de apoyo a las actividades de línea. Esta actividad se caracteriza porque su autoridad es de asesoría, planeación y control, también de consultoría, elementos del sistema organizacional. División de trabajo, que es la delimitación y agrupación de actividades. Está relacionado con la división de grandes tareas en paquetes más pequeños de trabajo que se distribuyen entre varias personas. 2. Departamentalización, que es un agrupamiento eficiente y efectivo de los puestos en unidades de trabajo significativas. 3. Grado o tramo de control, que se refiere al número de colaboradores inmediatos que dependen de un gerente. Hasta aquí la primera parte. Gracias por la atención. Listo, pues eso sería toda la presentación. Muchas gracias. Bueno, creo que sí, la presentación de gráficos, de ese tipo de A ver, comunicación oral escrita, alguno que se anime, a ver, bienvenidos, opiniones. Profe Rafael, igualmente, ¿cómo estás con los estudiantes de comunicación oral y escrita? Si alguno quiere hacer algún comentario. Si de pronto el dinamismo, cuando se dice creativa e innovadora, es que haya más imágenes a menos texto. Y pues igual el texto no es que sobre, como les digo a mis estudiantes, porque a veces también colocan una imagen pero no colocan un discurso, entonces queda suelta la idea. Di, profe. Sí. Estamos aquí. Por el momento no hacemos preguntas. Retroalimentar la presentación. Bueno, no, es recomendable cuando uno va a hacer una exposición, cualquiera que ella sea, prever todos los tipos de situaciones, factores que se pueden dar al interior de una presentación. Entonces, es mejor tener su propio computador, es mejor tener su propio USB. Tan solo así como de manera cómica, les traigo que para el congreso que se acaba de hacer en esta semana, me llevé el computador a Bucaramanga, además de eso lo envié al correo, además de eso me lo llevaba en USB, además de eso se lo envié al organizador, ¿cierto? O sea que había plan A, plan B, plan C, plan D, plan F, ¿cierto? Porque uno no sabe qué vicisitudes puede pasar. El televisor no funcione, el computador se dañe, el ordenador, el programador no tenga la posibilidad de... Permítame que es que aquí quítenle ustedes la parte de descargar allá en el... pero digamos que todas esas son cosas que uno debe prever cuando está en una actividad de pronto como esta. Segunda recomendación, yo sé que estamos a sábado, pero dan cuenta nosotros, bueno, se dan cuenta la profesora
y la profe Diana, pues cuando van a hacer presentaciones, tienen una presentación mucho más acorde. Si vieron cuando yo estaba haciendo la presentación, pues es más o menos la misma que tengo hoy, porque pues aunque sea sábado y aunque sean nuestros compañeros, pues estamos en una actividad de pronto más, por lo menos yo soy honesto, en una sustentación de tesis. Me llega una persona con blue jean, yo no lo atiendo. No lo atiendo porque, pero es que eso no tiene que ver, no tiene que ver con que aquí estamos formando profesionales y la persona pues también tiene que formarse en el sentido en el que usted no va a una entrevista de trabajo con vestido de cualquier manera. Entonces es una recomendación para que vayan teniendo en cuenta. Y pues digamos ya en el contenido, pues yo os recomiendo que que se tenga a la hora para que se canalice bien la idea de lo que se quiere explicar, se tenga el nivel de enlace entre lo que se está diciendo y el video que se va a proyectar y lo que se va a realizar, pues sea la menor tiempo posible para que no se pierda la idea. Porque entonces están exponiendo, venga, es que se bloqueó tal cosa. Eso suspende la atención de la gente, el que la persona quiera entender qué es lo que se está diciendo. Lo que de pronto sí lo tienen ustedes allá preparado y pues sí se tomaron el tiempito para hacerlo la mejor forma posible, pero esos detalles pues hacen que tal vez la presentación no quede lo suficientemente clara. Entonces pues esas son mis recomendaciones, mi profe Jackie. Listo, gracias, profe. Y pues igual lo que habíamos hablado ya antes, por lo general colocan el URL en la actualidad, sino listo, solo quería decir, siguiente entonces me quería Buenos días. Porfa, ya que nos están escuchando, el dejar en silencio el audio, gracias. Ya, sí, que ver. Hola, buenos días. Junto con mi compañero Juan Santiago Quesada y pues, la persona que les está hablando, Jordan Enrique, el día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es la división de trabajo y la teoretización. Para poner un poco más de orden en lo que va a ser la presentación, dividimos pues la exposición teniendo en cuenta los dos temas. Como tal, en la división de trabajo vamos a hablar sobre el origen, la división de trabajo según pensadores y economistas muy importantes como lo fueron Adam Smith y Karl Marx, beneficios y desventajas con respecto a la jerarquización. Pues tenemos una definición, cómo se aplican las empresas, entidades y ventajas y desventajas. Vale, como tal, la división del trabajo consiste en la participación de las diferentes tareas que conforman el proceso productivo de un bien o servicio, el cual se reparte entre un grupo determinado de personas. Vale, entonces, podemos decir que la división del trabajo suele confundirse muchísimo con la especialización del trabajo. La división del trabajo busca facilitar y dividir, como suele redundante, una tarea grande en tareas específicas. En tareas específicas. Entonces, supongamos una empresa quiere crear una computadora desde cero. Entonces, pues es mucho más fácil dividir. Dicen, bueno, ustedes hacen la motherboard, la RAM, el disco. En vez de decirle a un solo ingeniero o a un solo técnico que haga toda la computadora de uno. Entonces, se facilitaría mucho el trabajo. Los humanos somos personas sociables, entonces es mucho más fácil tener una sola tarea que nos facilite realmente todo y pues simplemente tener una certificación al final de que todo el trabajo que realizamos es todo correcto. Antes de comenzar con los orígenes de la división del trabajo, es bastante importante introducir todos los pensadores que mencioné al principio, como lo es Adam Smith y Karl Marx.
Adam Smith tenía como tal una teoría que decía que los salarios, beneficios y la renta eran las tres principales fuentes para que la producción fuera óptima. También habla sobre el valor agregado, que en la anterior exposición se mencionó, pero no se explicó más o menos qué era el valor agregado. El valor agregado es todas las funciones y todos los intercambios que se tienen que hacer para llegar al producto final, ya sea por decir la producción de una camisa, desde comprar la tela hasta producirla como tal con un diseño personalizado. Por otra parte, Karl Marx decía que el valor del producto final lo definía toda la carga social que se tenía que pasar para llegar a ese producto. Con el origen de la división del trabajo, se tiene que desde la antigüedad en las sociedades agrarias se comenzaron a tener diferentes necesidades, ya sea protección, ya sea la herrería, ya sea otras tareas que no simplemente se enfocaban en lo que era la alimentación. Entonces, estas sociedades, estas tribus, lo que hacían era dividir su trabajo desde estos tiempos para poder optimizar las tareas y, pues, como sociedad funcionar de una mejor manera. Sí, sí. Sí. Vale, entonces ya ahora sí, como tal, en profundidad, tenemos que estos dos pensadores, como tal con Adam Smith, dice que la división del trabajo es de las principales causas para las que las naciones incrementasen su riqueza. Trabajadores que conocen tanto su tarea hasta el punto de especializarse. Esto es porque las tareas llegan hasta un punto en que se vuelven monótonas y las personas crean a tener técnicas o métodos para facilitar ese trabajo, ya que pues ya de tanto analizarlo, realmente uno consigue ciertos atajos para completar toda la tarea más rápidamente y de una manera más óptima. Como tal se ve dentro de su pensamiento cosas negativas, como cuáles, como la que se menciona. Al ser una tarea como tal repetitiva, pues las personas tienden a frustrarse o pues realmente, en palabras más coloquiales, atrofiarse técnicamente. ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? De que, por decir, una persona que está solamente enfocada a hacer una tarea, realmente va a llegar a un punto en el que no va a saber por qué está haciendo eso. O, por decir un ejemplo ya más en la vida cotidiana, un técnico de computadores, que por decir agarra y conecta, desconecta, limpia, y realmente no pasa más de allá de esa tarea. Y pues en unos años realmente le preguntan por qué hace esto, y la persona va a decir, realmente ya no me acuerdo por qué lo hacía, simplemente estoy siguiendo ya un patrón y pues no me optimiza, no me motiva a realmente seguir estudiando y seguir especializando. Eso es lo que Adam Smith decía con respecto a la teoría de la división del trabajo. Por último, también mencionaba que las diferencias salariales eran un problema. Por una persona que obviamente hace aseo en el baño puede ganar lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces él lo veía como una desventaja con respecto a la división del trabajo. Bueno, entonces, Karl Marx tenía también una idea muy arraigada anticapitalista. Bueno, perdón. Entonces, Karl Marx tenía una idea muy anticapitalista. Entonces, él veía todo eso como una tarea muy repetitiva y la idea era que, pues, cada trabajador pudiera evolucionar, porque él siente que una tarea monótona arruina al ser humano, arruina su manera, o sea, su alma, por así decirlo. Entonces, busca, pues, diferenciarlo, porque la división de trabajo pues, es muy grande. O sea, el ejemplo de que el jefe como tal solamente tiene papeles de trabajador técnico, por así decirlo, el más bajo de la jerarquización, pues haga todo el trabajo en vez de pues, que sea diferente. Entonces, Karl Marx también dice como que, pues, sí, no repetir un trabajo. Entonces, pues, los beneficios y las desventajas. Vale, como tal, con los beneficios tenemos ahorro de tiempo de desarrollo, evita el estrés laboral, aumenta la producción, ahorro de costos extra, evita los servicios externos para realizar una actividad. También tenemos que optimiza las distintas tareas de la empresa y logra capacitar personal a distintas áreas. Por decir, lo que hacen normalmente las empresas es una tarea
totalmente que consideran difícil, lo que hacen es fragmentarlas en pequeñas tareas y asignarles ciertos grupos de trabajo. Eso pues para optimizar como tal la producción. Aquí sí quiero hacer un poquito más de énfasis, aunque son menos las desventajas, como tal la monotonía del trabajador, la frustración por la repetición continua de tareas, el menor conocimiento técnico, la mayor dependencia con el empleador y la destrucción del espíritu creativo. Algo que se ve actualmente con respecto a estas desventajas y aplicando el pensamiento de Adam Smith son las personas que están trabajando en call centers. Estas personas al realizar tareas muy repetitivas o estar siempre con la misma monotonía laboral, crean cuadros de estrés, ansiedad y pues realmente terminan renunciando con esta justificación. Entonces, esto es cuando se ve como tal lo que es la división del trabajo en las desventajas a su máximo esplendor. Como tal, el menor conocimiento técnico y la destrucción del espíritu creativo pues es bastante importante dentro de una empresa, ya que si no tenemos conocimiento técnico realmente no sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Y si no tenemos un espíritu creativo, realmente no podemos aportar la innovación a la empresa, que es algo que pues, realmente no se tiene en consideración, pero que es bastante importante. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de la jerarquización. Entonces, esta es la manera en la que funcionan actualmente las empresas. Entonces, eso para mí es como una monarquía burocrática, por así decirlo, donde pues, el CEO, el dueño de la empresa, es la máxima autoridad y pues se va bajando por niveles. Entonces, muestra la organización interna de la empresa, pues que la vamos a mostrar. Entonces, mi compañero va a mostrar prácticamente cómo se van dividiendo los siguientes niveles. Vale, como tal, acá hay un ejemplo de cómo es la jerarquización de manera gráfica. Pues podemos ver acá que tenemos un director, un presidente, el manager general y el general de oficina, el cual deriva las diferentes áreas que funcionan en una empresa. Esta división también se puede evidenciar como tal en la iglesia, en el ejército y en el gobierno. Entonces, pues como podemos ver, empezamos desde el que tiene la mayor autoridad y vamos bajando los niveles según el nivel de responsabilidad que tiene cada uno de los integrantes. Vale, entonces podemos ver que la jerarquización en las empresas tiene muchas ventajas, pero aquí pusimos pues, que tiene una cadena de mando clara. Entonces, pues como sabemos quién es nuestro líder directo, podemos preguntarle, saber qué estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar. Entonces, como tenemos nuestra cadena de mando clara, es algo muy bueno. Entonces, tenemos nuestro líder directo, él nos da patrones claros para el avance en nuestra tarea que tengamos que realizar. Entonces, pues si nuestro jefe nos pide que realicemos una tarea, pues la realizamos de esa manera, nos supervisa, nos dice si le hicimos de manera correcta. Y la siguiente es la especialización. Entonces, como nos podemos especializar en diferentes ámbitos, entonces la idea de la jerarquización es que podamos avanzar, conseguir un puesto mayor, poder mejorar la empresa, tener creatividad, o sea, es avanzar. Entonces, las desventajas es que hay muchas veces en diferentes compañías que cada ejemplo son muy competitivas, es que hay poca flexibilidad, entonces tampoco es como que haya mucha manera de avanzar en la empresa, como estaba diciendo en las ventajas. Entonces, otra es la barrera de comunicación. Es muy difícil comunicarse muchas veces con el jefe de más alto rango, que no sea el general de oficina. O sea, es imposible intentar hablar con el jefe de la empresa, va a ser imposible, me toca hacer mucho papeleo, muchas cosas. Y para que me dé 5 minutos diciendo algo que me había dicho el jefe de oficina. Entonces, muchas veces estamos muy en la desunión organizacional, muchas veces estamos desconectados de otras áreas de la empresa. Por ejemplo, el área de sistemas está desconectada del área de contabilidad. Y así, y muchas veces las empresas las ponen a competir. Entonces, es como que, bueno, quién rindió más, quién hizo más. Entonces, puede haber choques entre pues, diferentes áreas. Y sería como que las mayores desventajas. Pero la jerarquización a mí me parece que es muy buena, pero a la vez no. O sea, siento que pueden haber otras maneras de tener una empresa que sean más circulares, por así decirlo, que no sea como que un líder supremo y que abajo tenga sus vasallos. Y ya, pues también me gustaría, por ejemplo, una empresa que sea que todos tengan el mismo poder, como una sociedad de servicios. Y ya, como
todo. Estas son los precios y sería necesario. Bueno, digamos, yo sí tengo un aporte de fondo, y es que, digamos, a pesar de que el conocimiento que ustedes nos transmiten es válido, está obsoleto hoy en día. La primera es que, si bien nos mencionan a Adam Smith, que sí es, digamos, el padre de la política económica, hoy en día él ya se considera obsoleto porque hubo un premio Nobel de Economía que lo replicó a él, planteando una nueva forma en la que se desarrolla la política económica. Lo que pasa es que en el énfasis de Adam Smith, básicamente lo que dice es que en donde hay un ganador, hay un perdedor. Debe haber un perdedor bajo la política, bajo la filosofía de Adam Smith. El personaje que les digo es John Nash, que es, como les digo, un premio Nobel. Él dice, no, en realidad no, porque cuando uno tiene un perdedor, el perdedor busca, no en todos los casos, pero sí en algunas ocasiones, busca una retaliación en contra de ese ganador. Entonces él dice, John Nash dice, no, vea, la idea es que aquí, en un panorama geopolítico, todos sean ganadores. Por aplicar el pensamiento de Adam Smith es que la sociedad occidental en el siglo XX colapsa, porque dado, por ejemplo, la finalización de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles se establece a Alemania como el gran deudor y como el gran perdedor, el que tiene que, básicamente le dicen a Alemania que él tiene que pagar por todos los desastres de la guerra, lo cual deja a Alemania como un gran perdedor. Aplicable la política económica de Adam Smith. ¿Y qué hace pues el perdedor? Él busca retaliación. Y fue lo que buscó y fue lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, basado en esas experiencias, John Nash dice, hay un error, porque es que si nosotros seguimos aplicando esa política, va a haber otro colapso en la sociedad, inevitablemente. Entonces, bajo esas ideas, bajo esos pensamientos, él establece un nuevo modelo matemático en donde todos somos ganadores, pero unos somos más ganadores que otros. Eso es lo que le está diciendo. Digamos, al ser todos ganadores, yo ya no tengo el pensamiento de retaliarme en contra de alguien, ¿sí? Porque yo de todas formas gané. Tal vez no gané mucho más que el otro, pero yo quedé con algo. Entonces, digamos, bajo ese pensamiento, sí, lo que les digo, es válido el conocimiento, pero hoy en día se consideran de pronto otras opciones, además de la de... Yo también. Como que se escuche. Realmente lo que el compañero dice, la verdad aporta mucho a lo que pero pues también como se considera obsoleto es como abrir los ojos de la situación que estamos viviendo actualmente, no tanto en el país sino en Latinoamérica como tal, ya que como se mencionó que ya es un sistema obsoleto, aún se sigue usando hoy en día en las empresas y eso es un problema, porque ahora hoy en día realmente nosotros buscamos como ingenieros de software, buscar empresas que innoven y que nos den la posibilidad de pues, ser un poco más igualitarios con los proyectos y con los jefes y todo. Y pues realmente las empresas que tienen una jerarquía más apegada a lo que era antes, no buscamos ese interés con entrar o aplicar a las ofertas laborales. Entonces, pues sí me parece pues, muy válido, pero pues sigue siendo usado hoy en día tanto acá en este país, lo que se usa. Entonces, pues no consideraría que está tan obsoleto, porque como tal ya Colombia está un poquito más atrás de lo que son potencias mundiales y pues pioneros en la tecnología. Sí, que de pronto algo de resaltar lo que estás diciendo, porque es importante la investigación. Nuestra escuela, en la página, tiene ahí la red de investigación, es porque pensamos que a través de estas investigaciones para el grupo M1A y ahí sí nuestro grupo S1B, que son de primerito,
es cómo podemos evidenciar esto que estamos mirando para el futuro de nuestras empresas. Debe hacerse investigación, porque una cosa es la teoría y otra cuando realmente yo ajusto la teoría a mis empresas. Nosotros como país Latinoamérica tenemos 20, 30 años de diferencia con Europa en todo lo que es contexto económico, conocimientos en general y demás. Y si nos vamos a igualar, pues ahí de pronto es donde percibo lo que el compañero nos quiere hacer como caer en cuenta. ¿Cómo Colombia puede innovar? Para mí son las ingenierías, por eso me apasiona lo que hago. Si cada uno de los ingenieros identifica casos, pues nos queda trabajo colaborativo, por eso es súper claro, porque lo que no ve uno, lo ve el otro, y ahí es donde le doy un papel muy importante a las transversales como estamos en este momento. Comunicación oral y escrita y humanidades en nuestras materias básicas, para poder comprender eso que nos puede sacar de la crisis. Pues ahorita no podemos decir económica porque son muchos años de todas maneras de desconocimiento y el avanzar en la academia nos puede traer de investigaciones. Profe Rafael, ¿algo que quieras aportar? No, pero profe, sí, algo para es que yo veo esa idea muy complicada. Actualmente en Estados Unidos está pasando eso, de que todo el mundo quiere sacar avances. Los colegios están implementando eso. Y realmente darle un premio de consolación a alguien me parece ridículo, porque no hizo absolutamente nada y le dieron para no hacerlo sentir mal y rechazarlo. O sea, generalmente la humanidad ha avanzado así. Fuimos a la luna por competitividad. O sea, que hubo una guerra, pues está bien, o sea, la vida es así. Ahorita mismo estamos en una guerra por tierra, pero la competitividad es lo posible. La competitividad es lo que hace la humanidad grande. O sea, si a todo el mundo le dan un regalo, entonces no se van a aprovechar. O sea, es comunismo utópico, entonces no funciona. La psicología conductual tuvo ese error también, estímulo, respuesta y casi te quedas con esa imagen, pero cuando trasciende, porque yo no estoy hablando de comunismo, estaba hablando de capitalismo, pero de otra forma. No, pero es mismo, en los colegios estadounidenses, que es más capitalismo que Estados Unidos. Sí, están dándole premios a todo el equipo, hay un equipo de fútbol, y perdieron. Entonces, a todos son premios. No. Pero desde cuenta que esa sociedad es más constructiva y aporta más que una como esta. Actualmente ¿cómo está Estados Unidos? Trabajando mucho nivel, que cuando era supercapitalista, supercompetitivo. Profe Rafa, ¿tú qué andas en lo internacional? No, comentarles que son las 10 de la mañana y pues tenemos actividad de clase de 10 a 12 en otro grupo. Agradecerles a ustedes pues que se hayan conectado, si haya sido tarde. Agradecerles a los dos grupos que nos hayan dado la posibilidad de ver sus presentaciones y ponencias. En el caso del M1A, nosotros hacemos una tertulia, en el caso nuestro. Se hace una tertulia que no la hace el profesor Rafael, que es la que hacemos los sábados en la tarde, sino que es una tertulia que hacemos con los estudiantes, o sea, cada estudiante hace una temática. Entonces quedarán invitados posteriormente pues a que nos vean la tertulia que ellos están preparando en cada uno de sus grupos. Sí, claro, y si quieren participar, pues pueden hacerlo tranquilamente. La que yo hago en las tardes, en la noche, pues ya son tertulias más elaboradas. La de ellos, pues es la misma actividad que está haciendo con ustedes allá, pero pues no a manera de exposición, sino a manera de presentación, digamos, como lo hacemos muy parecido a la tertulia en la noche. Bien, para todos, pues les agradezco mucho, pues los compañeros del S1B, que si entendí bien, de la profe Jacqueline, a los estudiantes de la profe Diana, también les agradezco mucho. A mis estudiantes del M1A, pues nos vemos dentro de 8 días presencialmente, porque ya sé que después está bien que estén en primero, pero pues algunos están más inocentes que otros, entonces esto se da en excepcionalidad, es decir, toca que el decano lo autorice. De resto, las clases son presenciales. Espérame, Jackie, que quiero que quede en grabación para el M1A, que las clases son presenciales. Por tercera vez, que las clases solamente se presentaba hoy, y yo estoy seguro que el jueves o viernes me va a haber algún estudiante preguntando que si tiene que venir, que si la clase va a ser virtual o presencial. Entonces, para que la tengan claridad, entonces la clase es presencial y la excepción se cometió en el día de hoy. Bien, para todos un feliz día, no les quitamos la... No se desconecten, la profe tiene que vaya de cumpleaños,
Muchas gracias, chicos. Gracias, profe Rafael. Gracias, M1A. Chao, chao. Luego. Ven aquí. Chao, profe Rafa, nos acompañas en el siguiente. Ay, lo quiero. Pero en el siguiente me tengan ustedes el enlace. Sí, ya te compartimos el enlace. Un Vale. abracito. Chao, chao.